Toda la honra a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. ¿Y si te dijera que la historia de David, el pastor que se convirtió en rey, no es solo sobre valentía y fe para derrotar a un gigante, sino también sobre los principios de prosperidad y educación financiera que pueden transformar tu vida? La mayoría de nosotros conocemos la trayectoria de David de memoria, el muchacho elegido por Dios, el músico que calmaba al rey Saúl, el guerrero que hizo historia. Pero, ¿y si te dijera que detrás de cada paso de David había una valiosa lección sobre cómo construir un legado financiero sólido y con propósito? ¿Alguna vez te has sentido abrumado por tus finanzas? La Biblia está llena de historias que nos muestran cómo la fe y la obediencia financiera van de la mano, y la vida de David es, sin duda, una de las más ricas en este sentido. Piensa conmigo, David comenzó su camino prácticamente sin nada. Era el menor, el olvidado, el encargado de cuidar ovejas en el campo. No tenía herencia, ni títulos, ni un ahorro generoso. Tenía solo una honda, unas cuantas piedras y, lo más importante, un corazón totalmente dedicado a Dios. Pero lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte. El ascenso de David al trono no fue una simple casualidad. Fue la consecuencia de una serie de decisiones y de una mentalidad de mayordomía que cultivó desde su juventud. Aprendió a ser fiel en lo poco, para después ser fiel en lo mucho. Cuidar de un pequeño rebaño fue su primer entrenamiento para, en el futuro, gobernar una nación entera y gestionar la economía de un reino. Muchos de nosotros soñamos con la prosperidad con propósito, pero ¿estamos aplicando los principios correctos? La historia de David nos enseña que la verdadera riqueza no está solo en tener dinero, sino en saber qué hacer con él, en cómo gestionar los recursos que Dios nos confía. Lo que nos frena, a menudo, son los gigantes financieros a los que nos enfrentamos: las deudas, la falta de control, la ansiedad por el futuro. Y la batalla de David contra Goliat nos muestra que es posible vencer a esos gigantes con fe, estrategia y audacia. Las finanzas personales con base bíblica no son una utopía, son un camino, y el viaje de David nos ofrece un mapa práctico e inspirador. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a sumergirnos en los detalles que la mayoría de la gente ignora. Vamos a desvelar cómo David, el pastor, se convirtió en el rey que planeó la construcción de un templo magnífico, que acumuló riquezas no para sí mismo, sino para la gloria de Dios y para el bien de su nación. Su historia es la prueba de que la educación financiera cristiana trata de mucho más que números y hojas de cálculo. Trata de fe, carácter y propósito. En este video vamos a explorar la vida de David bajo una nueva luz, revelando la clave de su éxito financiero, que va mucho más allá de sus conquistas militares. Su viaje, de un simple pastor a un rey próspero, es un auténtico manual para quien busca prosperidad y obediencia financiera. Prepárate para ser desafiado a ver tus finanzas de una manera totalmente nueva, con la sabiduría que viene de las Escrituras. Créeme, después de hoy, nunca volverás a ver la historia de David de la misma forma. Créeme, después de hoy, nunca volverás a ver la historia de David de la misma forma. Este viaje nos invita a ir más allá de lo que ya conocemos y a ver las Escrituras como una guía práctica para nuestra vida financiera. Y si este tema te hace sentido, si la idea de construir una vida de prosperidad con propósito resuena en tu corazón, te invito a formar parte de esta conversación. Deja aquí en los comentarios qué es lo que más te ha conmovido hasta ahora. ¿Cuál es tu mayor lucha en el campo de las finanzas personales con base bíblica? Tu experiencia, tu historia, es un pilar fundamental para nuestra comunidad. Pinchar en el botón de me gusta es una forma de decirnos que estamos en el camino correcto. Y suscribirte al canal es tu manera de asegurar que no te perderás las próximas historias y reflexiones que vamos a compartir. Juntos somos más fuertes, y tu actitud marca la diferencia para que este mensaje de esperanza y sabiduría llegue a cada vez más hogares. Y es con este espíritu de comunidad que vamos a sumergirnos ahora en el primer gran paso del viaje de David. Ese momento en el que era solo un pastor de ovejas, pero ya demostraba la excelencia y la fidelidad que lo llevarían a reinar sobre Israel. Y es con ese espíritu de comunidad que vamos a sumergirnos ahora en el primer gran paso del
viaje de David, ese momento en el que era solo un pastor de ovejas, pero ya demostraba la excelencia y la fidelidad que lo llevarían a reinar sobre Israel. La mayoría de la gente pasa por esta parte de la historia muy rápidamente, centrándose solo en el hecho de que fue elegido, pero la verdad oculta detrás de su unción está entre bambalinas, en los años silenciosos en los que cuidaba del rebaño de su padre. David no era solo un pastor, era un guardián, un protector, un gestor de los bienes de otra persona. Y esa es la primera y más crucial lección sobre educación financiera cristiana. Nuestra prosperidad con propósito comienza en el cuidado y la responsabilidad con lo poco que tenemos. ¿Alguna vez te has parado a pensar que la forma en que gestionas los pocos recursos que tienes hoy es lo que determinará cómo gestionarás una gran riqueza en el futuro? La Biblia es clara: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. David no esperó a tener un imperio para ser un rey. Actuaba como un rey mientras era solo un pastor. No solo alimentaba a las ovejas, sino que también las defendía, con su propia vida de osos y leones. Su mentalidad de responsabilidad y su corazón de adorador moldearon el carácter que lo preparó para las grandes decisiones que vendrían. Este viaje de un simple pastor a un guerrero y finalmente a un rey no fue un salto mágico. Fue una transformación gradual, forjada en la fidelidad diaria. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y revelar cómo esa misma actitud de excelencia se manifiesta en tu vida financiera. Piensa en tu ingreso actual, en tus talentos, en tus oportunidades. ¿Las has cuidado con la misma dedicación que David con sus ovejas? ¿O estás esperando un gran milagro para empezar a tener disciplina? Lo que la historia de David nos enseña es que el milagro comienza en el momento en que decidimos ser excelentes con lo que ya tenemos. Esa es la clave para desbloquear un futuro de prosperidad con propósito. Cada pequeño ahorro, cada decisión de inversión, cada elección de consumo consciente, cada oración pidiendo sabiduría en la gestión de tus recursos, es como una piedra que pones en tu onda. David se estaba preparando para Goliat mucho antes de saber que existía. Estaba entrenando su puntería, su fe y su coraje en los campos, lejos de los focos. Y es entre bastidores de nuestra vida financiera, en las decisiones que tomamos en el anonimato, que nos estamos preparando para enfrentar a nuestros propios gigantes. La conexión entre la fidelidad en lo poco y la prosperidad en lo mucho es una ley espiritual y financiera. La historia de David es la prueba de que la prosperidad no es un evento, sino un proceso. Es un reflejo de en quién nos convertimos en el camino. Y esa verdad es lo que nos libera de la ansiedad y la frustración. La prosperidad no comienza en la cuenta bancaria, sino en el corazón de un adorador fiel que entiende que todo lo que posee es un regalo de Dios para ser administrado con sabiduría. David no veía a sus ovejas solo como un trabajo, sino como una responsabilidad sagrada. Su perspectiva era que él era un mayordomo, no un dueño, y es esa mentalidad lo que le hizo prosperar en todas las áreas de su vida. Esta es una revelación que puede tener un impacto inmediato en tu forma de pensar sobre el dinero. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo gestionas lo que Dios ya te ha dado. Esa es la esencia de la educación financiera cristiana que, como vemos en la vida de David, lleva a una vida de abundancia y propósito. Comenta aquí: este viaje me hace sentido. David y Golías, una lucha por la libertad financiera. Esta mentalidad de fidelidad en lo poco nos lleva directamente al siguiente gran momento de la historia de David, el enfrentamiento con Goliat. Pero quiero que olvides todo lo que has aprendido sobre esta batalla y la veas bajo una nueva luz. Goliat era más que un gigante físico, representaba la parálisis, el miedo y la opresión que impedía al pueblo de Israel progresar. En nuestra vida, estos gigantes tienen nombre y apellidos. Son las deudas que nos ahogan, la falta de control sobre los gastos, el sentimiento de que jamás vamos a prosperar. Goliat era una amenaza que consumía el bienestar emocional y financiero de toda una nación. ¿Y qué hizo David? No se dejó intimidar por el tamaño del problema. En su lugar, actuó con una mentalidad de fe y valentía. Lo que la historia de David y Goliat nos enseña sobre la educación financiera cristiana es que no podemos dejar que nuestros miedos y nuestros problemas financieros nos paralicen. La mayoría de las personas huirían de Goliat, al igual que lo hizo el ejército de Israel.
evitan mirar la factura de la tarjeta de crédito, huyen de hacer un presupuesto, se esconden de sus responsabilidades financieras. Pero David nos muestra que es necesario enfrentar al gigante de cara. Su transformación de pastor a guerrero comenzó con una decisión, la decisión de no aceptar la esclavitud impuesta por el miedo. Él entendió que, con la ayuda de Dios, la victoria era posible, aunque las circunstancias parecieran imposibles. Ahora, para y piensa. ¿Cuál es tu Goliat financiero hoy? ¿Es un préstamo que te ahoga? ¿Es un salario que parece nunca ser suficiente? ¿Es la falta de una planificación que te deja a la deriva? David nos enseña que la batalla no se libra con las armas que el mundo ofrece. Él rechazó la armadura de Saúl, que no le servía, sino con las herramientas que Dios nos da. Para David, esas herramientas eran su fe inquebrantable, su habilidad con la honda y las piedras del arroyo. Para nosotros, son la sabiduría bíblica que nos guía, la disciplina que construimos y nuestra capacidad de actuar con valentía y estrategia. Este enfrentamiento no fue solo una lucha por la libertad física, sino una lucha por la libertad financiera y espiritual. La victoria de David abrió un nuevo camino para la prosperidad de la nación. Rompió el ciclo de miedo y pasividad y mostró al pueblo que con Dios era posible prosperar en medio de las adversidades. Esta historia nos inspira a actuar, a salir de nuestra zona de confort, a enfrentar a nuestros gigantes y a luchar por nuestra libertad y por nuestro futuro. Es una verdad poderosa que nos muestra que la prosperidad con propósito comienza con una actitud de valentía y una decisión de luchar, independientemente del tamaño del desafío. El viaje de David nos invita a ser valientes, a coger nuestras piedras, nuestra fe, nuestra disciplina, nuestro conocimiento y a apuntar a la cabeza de nuestro Goliat. Lo que vas a descubrir ahora es cómo la victoria de David, que parecía un evento aislado, tuvo un impacto duradero en la forma en que administró un reino entero. Lo que vas a descubrir ahora es cómo la victoria de David, que parecía un evento aislado, tuvo un impacto duradero en la forma en que administró un reino entero. Después de la victoria sobre Goliat, el viaje de David lo lleva del campo de batalla al palacio, y es aquí donde su mentalidad de pastor se transforma en una mentalidad de rey y líder. La verdad que muchos ignoran es que la prosperidad que él alcanzó no fue solo personal, fue una bendición que se extendió a toda la nación de Israel. David nos muestra que la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de bienes que acumulamos para nosotros mismos, sino por nuestra capacidad de ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos confía con el fin de bendecir a los demás. No era solo un guerrero, sino también un visionario. Organizó el reino, estableció leyes justas y, lo más impresionante, comenzó a planificar y a reunir los recursos para la construcción del templo, una obra que su hijo Salomón terminaría. Esta actitud revela la esencia de una educación financiera cristiana con propósito. La riqueza existe para servir a un propósito mayor, para la gloria de Dios y para el bienestar de su comunidad. Su legado no fue solo de conquistas militares, sino de una gestión sabia y generosa. David nos enseña sobre el liderazgo que impacta. Sabía que su éxito estaba directamente ligado al éxito de su pueblo. Invirtió en infraestructura, organizó las finanzas del reino y preparó el terreno para un período de gran paz y prosperidad. Lo que hizo fue construir un cimiento sólido, no solo para su generación, sino para las futuras. Su viaje es un ejemplo de cómo la prosperidad con propósito trasciende lo individual y se convierte en una fuerza de transformación colectiva. Es aquí donde su historia se conecta directamente con la nuestra. De la misma manera, estamos llamados a ser mayordomos fieles, no solo de nuestros bienes, sino también de nuestros talentos y de nuestro tiempo. Las decisiones que tomamos hoy con nuestras finanzas pueden tener un impacto duradero, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos que nos rodean. La forma en que gestionamos lo que tenemos es un testimonio de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Y la mayor lección de David es que cuando administramos con sabiduría, nos convertimos en canales de la bendición de Dios para el mundo. La verdad oculta detrás del éxito financiero de David no es un secreto, sino un principio simple y poderoso. La generosidad es la semilla de la prosperidad. Su vida es la prueba de que un corazón generoso es la verdadera fuente de riqueza, y que la obediencia financiera nos lleva a un lugar de abundancia
que va mucho más allá de los bienes materiales. Y esta verdad nos lleva a un punto crucial de la historia de David, cuando incluso en medio de sus mayores errores, su sabiduría y su obediencia fueron puestas a prueba. El arrepentimiento y la sabiduría en medio del error. Y esta verdad nos lleva a un punto crucial de la historia de David, cuando incluso en medio de sus mayores errores, su sabiduría y su obediencia fueron puestas a prueba. La vida de David no fue perfecta. La Biblia, con su honestidad brutal, nos muestra el lado humano y fallido del rey, el pecado con Betsabé, el asesinato de Urías y las terribles consecuencias que siguieron. ¿Y por qué te cuento esto en un video sobre educación financiera cristiana? Porque la prosperidad con propósito no es un escudo contra el error. Por el contrario, se construye sobre la capacidad de reconocer el error, de arrepentirse y de aprender de él. La verdad oculta es que nuestro viaje financiero es tan imperfecto como nuestro viaje espiritual, y los fallos de David nos enseñan lecciones poderosas sobre la naturaleza de la prosperidad y la obediencia financiera. El error de David tuvo un impacto devastador en su vida, en su familia y en su reino. Experimentó el dolor, la pérdida y la angustia. Pero, ¿qué hizo después? No se hundió en la culpa o en la vergüenza. Se humilló ante Dios y buscó el arrepentimiento genuino. Su transformación no fue de una vida perfecta a una vida perfecta, sino de una vida fallida a una vida de aprendizaje y dependencia de Dios. Y es aquí donde entra la sabiduría. Incluso después de haber cometido un error tan grave, David demostró una mentalidad de restauración. No se dejó definir por sus fallos, sino que usó la experiencia para convertirse en un líder más empático y sabio. En la vida financiera, el mismo principio se aplica. Todos cometemos errores. Una compra por impulso, una deuda innecesaria, una oportunidad perdida. Pero lo que diferencia un viaje de prosperidad de un viaje de estancamiento es la forma en que lidiamos con estos errores. La historia de David nos anima a no permitir que nuestros fallos financieros nos paralicen. En su lugar, debemos usarlos como catalizadores para el cambio. Debemos buscar la sabiduría bíblica para guiarnos, la disciplina para corregir el rumbo y la gracia de Dios para perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. El legado de David, por lo tanto, no es solo el de un hombre que acumuló riquezas, sino el de un hombre que entendió que la verdadera prosperidad está ligada a un corazón arrepentido y a una búsqueda continua de una relación con Dios. Esa es la base de una prosperidad con propósito que resiste las pruebas del tiempo y de las circunstancias. Y esta revelación nos prepara para el siguiente paso, el punto en el que la generosidad de David alcanza su máximo esplendor y se convierte en la marca de su reinado. Y esta revelación nos prepara para el siguiente paso, el punto en el que la generosidad de David alcanza su máximo esplendor y se convierte en la marca de su reinado. Al final de su vida, David ya se había convertido en uno de los reyes más poderosos y ricos de la historia de Israel. Había ganado batallas, unificado al pueblo y establecido una nación próspera. Pero la verdadera medida de su riqueza no fue el tamaño de su ejército o la cantidad de oro en su tesoro, sino su actitud hacia todo ello. La verdad que la mayoría de la gente ignora es que la prosperidad con propósito culmina en la generosidad. El apogeo de la educación financiera cristiana no es acumular, sino dar. David, con su corazón de adorador, tenía un sueño: construir una casa para el Señor. Pero Dios, en su sabiduría, dijo que su hijo, Salomón, sería el responsable de esa tarea. ¿Y cuál fue la actitud de David? No se lamentó, no guardó rencor, ni se apegó a los bienes que había acumulado. Por el contrario, usó el resto de su vida para reunir los materiales más preciosos para la construcción del templo. Donó una fortuna personal en oro, plata, bronce y madera e incentivó al pueblo a hacer lo mismo. Su mentalidad de mayordomo fiel estaba más fuerte que nunca. Sabía que todo lo que tenía pertenecía a Dios y que el mayor honor era usar esos recursos para su gloria. Este viaje nos revela una de las verdades ocultas más profundas sobre el dinero. La verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de dar. La generosidad de David fue la prueba final de su fe y de su obediencia financiera.
financiera. Entendió que el dinero es una herramienta, un instrumento para cumplir el propósito de Dios en la tierra, y su actitud de donación masiva tuvo un impacto abrumador, no solo en la construcción del templo, sino en la vida de cada persona que presenció su generosidad. Inspiró a su nación a participar en una obra que trascendería generaciones. Este es el punto en el que la historia de David deja de ser solo una narrativa inspiradora y se convierte en un manual práctico para nuestra vida. Nos desafía a cuestionarnos: ¿cuál es el propósito de mi riqueza? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha confiado? ¿Estoy acumulando para mí mismo o estoy usando mis recursos para construir algo más grande? La transformación que vivió de un pastor a un rey generoso nos muestra que la verdadera abundancia está en un corazón que se entrega, en una vida que sirve y en un legado que no se mide por posesiones, sino por propósito. La lección de David es clara: la prosperidad es un ciclo de dar y recibir. Cuanto más generosos somos, más nos confía Dios. Y esa es la base de una vida de prosperidad con propósito que honra a Dios y bendice al prójimo. Su historia nos inspira a soñar a lo grande, a planificar con sabiduría y a vivir con un corazón abierto, sabiendo que la verdadera recompensa no está en los bienes materiales, sino en la certeza de que estamos alineados con la voluntad de nuestro Creador. Y es con esta revelación que llegamos al punto final de nuestro viaje, donde todo se conecta y la lección se vuelve personal. Comenta aquí: el propósito es la clave, y es con esta revelación que llegamos al punto final de nuestro viaje, donde todo se conecta y la lección se vuelve personal. La vida de David, del pastor al rey, es un mapa vivo de prosperidad con propósito. Él nos enseña que el camino hacia una vida financiera próspera no es una fórmula mágica, sino un viaje de fe, de carácter y de decisiones conscientes. La verdad oculta es que la prosperidad comienza en el corazón, en un lugar de adoración y fidelidad, mucho antes de manifestarse en nuestras cuentas bancarias. Es el resultado de una mentalidad que valora la excelencia en las pequeñas cosas, la misma excelencia que David demostró al cuidar de las ovejas de su padre. David nos muestra que la valentía para enfrentar gigantes es fundamental, ya sea que nuestro Goliat sea la deuda, la falta de disciplina o el miedo al futuro. Su historia nos inspira a actuar con fe, usando las herramientas que Dios nos da. Él nos enseña a no huir, sino a afrontar de cara los desafíos que se presentan en nuestra vida financiera, confiando en que la victoria ya ha sido prometida. Esa es la base de una educación financiera cristiana que nos libera del miedo y nos capacita para vivir en abundancia. Y por último, la vida de David nos invita a ser buenos mayordomos que honran a Dios con lo que nos ha sido confiado. Su generosidad final, al donar su fortuna para la construcción del templo, revela el principio máximo de la prosperidad y la obediencia financiera. La verdadera riqueza está en usar lo que tenemos para un propósito mayor. La transformación de David es la prueba de que nuestra mayor contribución al mundo no es lo que acumulamos, sino lo que somos capaces de dar. Su impacto sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que la generosidad es la semilla de la prosperidad duradera. Si tú también quieres construir tu vida financiera con propósito, si buscas un viaje de prosperidad que va más allá de los números, te invito a unirte a nosotros. Tu participación aquí es lo que nos mueve y lo que nos permite seguir compartiendo historias como la de David, desvelando los principios bíblicos que pueden transformar tu vida. Deja tu me gusta si este contenido te ha tocado el corazón y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos que profundizarán aún más en estos temas. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál es tu mayor gigante financiero hoy? ¿Ese que te quita el sueño y te impide avanzar? Compártelo aquí en los comentarios. Tu experiencia es valiosa para nosotros. Escribe aquí: estoy en este viaje también. Y la mayor lección de David es que la prosperidad con propósito es un viaje de fe, valentía y generosidad. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha resonado en tu corazón y entiendes la importancia de construir tu vida financiera basándote en la palabra de Dios. Nuestra comunidad está creciendo y tu presencia es la prueba de que estamos en el camino correcto, compartiendo verdades que transforman vidas. Si este viaje de David te ha inspirado y te ha dado nuevas perspectivas, no dejes de demostrar esa conexión. Deja un me gusta en el vídeo para que sepamos que esta
este contenido ha sido valioso para ti y si no quieres perderte los próximos videos con más historias y principios bíblicos para tu vida financiera, haz clic en el botón de suscribirte. Es gratis y nos ayudarás mucho a seguir llevando este mensaje. Para los que se quedaron hasta el final, dejad un comentario con la frase "Estoy contigo hasta el final". Tu dedicación en la búsqueda de conocimiento y sabiduría es lo que nos mueve. Y si quieres seguir profundizando en este tema, hay un vídeo aquí al lado que complementa este asunto, mostrando cómo la obediencia financiera puede impactar directamente en tu prosperidad. Haz clic en él y continúa conmigo allí.